Creo que puedo hablar de aquello que mejor conozco, porque llevo 22 años trabajando en esa revista, que es Enigmas, ¿no? El hacer una secuencia de lo que han sido estos 22 años, desde que, siendo muy jovencitos, tanto a Iker Jiménez como a mí nos contrató el doctor Fernando Jiménez del Oso, cómo fuimos evolucionando en esta publicación y cómo las temáticas también han ido evolucionando desde ese mes de noviembre del año 1995 hasta el día de hoy. Os cuento un poco cómo empezó esta aventura. Voy a intentar ser breve. Cuando digo esto, mis amigos se ponen a temblar. Voy a intentar, además, haceros una secuencia, como os digo, de lo que han sido estos 22 años, tanto en las temáticas que hemos realizado como en los reportajes de los que nos sentimos tremendamente orgullosos, ¿no? Porque en nuestro pequeño periodismo han sido exclusivas, y también, por supuesto, de lo que ha sido la última etapa de Enigmas, desde hace 15 años a esta parte, que se traduce en un concepto que nos encanta: viajes, viajar, no como turistas, sino como viajeros, para intentar demostrar, en cierto modo, que la historia muchas veces la vemos que va por una gran autopista, pero nadie atiende a las carreteras secundarias, y ahí es donde verdaderamente te planteas muchas cuestiones, donde te das cuenta de que si hace años se descubre que entre Kefren y Micerinos hay un faraón que se llama Deodefre, ¿por qué la historia no cambia el nombre de las pirámides de Gizeh por Keops, Kefren y Deodefre? Hay mucho escrito, también hablamos de negocios, ¿no? Pero os puedo decir que todo esto comienza en aquel lejano año 95, en lo que nosotros denominamos la revolución de los boletines. Los jóvenes, los que entonces estábamos entre los 18, 20, 22 años, viendo que era muy difícil acceder a las revistas comerciales, a las revistas periodísticas, entonces estaban la veterana Más Allá, Karma 7 estaba en sus últimas, pegando los últimos coletazos, estaba la todopoderosa Año Cero, y estaba una revista muy de autor, que era la que dirigía Fernando Jiménez del Oso, que se llamaba Espacio y Tiempo. No podíamos acceder, era muy difícil, había un público muy determinado y había unos autores muy determinados, gente tremendamente sesuda, tremendamente preparada, a la que nosotros evidentemente no podíamos toserles. Antonio Piñero, por ejemplo, era uno de ellos, ¿no? Pues en aquel año 95, ese grupo de periodistas decidimos que, como no nos dejaban, nos inventábamos nuestro medio de comunicación. Y surgieron medios, por ejemplo, como Atlantis, estaba Desclasificado, que lo dirigían desde Zaragoza Javier García Blanco, Ángel Brioncos y Bruno Cardeñosa. Estaba el Colegio Invisible, que dirigían un desconocidísimo Javier Sierra y Josep Guijarro. Y estaba el que tenéis arriba, La Última Hora, que no es que fuera un boletín dedicado a hacer crónicas de difuntos, sino que lo que intentábamos era ofrecer precisamente noticias de actualidad. Tuvimos la sana locura, me imagino, de enviar, ese era el boletín que hacíamos Iker y yo, y tuvimos la sana locura de enviarlo a la dirección que aparecía en la revista Espacio y Tiempo cuando esta ya se había cerrado. Queríamos que lo recibiera el director, ¿no? El hombre, pues eso, ¿no? Que para nosotros era el absoluto referente. Y tiempo después recibimos una tarjeta, más o menos de este tamaño, que ponía F. Jiménez del Oso, psiquiatra, y una dirección. Estimados amigos, acabo de recibir su magnífico boletín. Me encantaría suscribirme a él por un año. Eran 6 números, 1000 pesetas. No era muy caro. Hicimos solo 3. Eso sí, cobramos los 6. Los cobramos. Y a continuación, después de exponer que quería suscribirse, decía que estaba a punto de emprender un nuevo proyecto y que le gustaría contar con nosotros. Y venía un número de teléfono. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, pues esta es la típica broma de nuestros compañeros de universidad, los cazafantasmas, los raros, tal. Bueno, pues ya estamos con las bromas. La verdad es que era una broma muy elaborada. Y como venía el número de teléfono, llamamos. Y todavía recuerdo aquella escena, en un pasillo largo, Iker en la habitación de sus padres, yo a la entrada de la casa, llama al teléfono Iker, descuelgo el otro terminal y nos ponemos al teléfono. Y aparece una señora. Sí, dígame. Iker, hola, somos Iker y Lorenzo, como el monstruo de las 2 cabezas. Solo hablaba uno, pero siempre éramos 2, ¿no? Queríamos hablar con el doctor Jiménez del Oso. Sí, un momento. Pin, titiruri, titiruri, la musiquilla, ¿no? Y de repente se acaba la música y se oye: hombre, muchachos, ya tenía ganas de conoceros. En ese instante los dos nos miramos y colgamos el teléfono al mismo tiempo. Después de estar un rato vomitando en el cuarto de baño porque se nos cortó la digestión, empezamos a pensar, imaginad, ¿no? Madre mía, este hombre famoso seguramente que sabe localizar el teléfono desde donde se le ha llamado, va a saber que hemos sido nosotros, va a saber que le hemos colgado, va a saber que no nos va a dar oportunidad ninguna. Y volvimos a llamar y quedamos con él, ¿no?
22 de junio del año 1995. Ahí nos habló por primera vez del proyecto que estaba a punto de nacer y en el cual quería contar con nosotros. Ese proyecto se llamaba Enigmas. Y dejamos el boletín y nos metimos en esta maravillosa aventura que hace 2 años cumplió precisamente su 20 aniversario. Los inicios fueron maravillosos, porque, como os digo, el interés por la temática que hemos ido tocando ha ido variando, ¿no? En aquel tiempo éramos muy fenomenológicos. ¿Hay niños en la sala? Porque voy a contar alguna historia de miedo. Yo aviso, aviso a los padres. ¿Cuántos años tienes, hija? 8. Venga, te lo voy a contar como un cuento. Había una vez un pastor que se llamaba Manuel Requena Carmona. Ese pastor cada día subía a la alta montaña con su ganado, porque decía que la alta montaña era donde se consumían los mejores pastos. Un día vio que la tormenta venía. Todos los pastores que van a la alta montaña son conscientes de que si te viene una nube, sal corriendo, porque lo más normal es que te caiga un rayo o directamente te mueras y te caigas por un barranco. Y cuando estaba el vuelo de Manuel Requena Carmona bajando por ese sendero que conocía a la perfección, de repente notó que atrás se oía el balido lastimero de la oveja. Esa oveja se había quedado unos metros atrás. Y él pensó en ese instante, vamos a ver, si sigo hacia adelante voy a perder una cabeza de ganado. En aquel tiempo, hablamos de finales del 19, eso suponía pasar varios días de hambre. Pero si voy a por ella, el rebaño tendrá que ir solo con el perro y me voy a tener que quedar a dormir aquí en la montaña con la tormenta. El hombre, seguramente por piedad, mandó a su perro con el rebaño y se fue hacia atrás. Y efectivamente detrás de una piedra encontró a la oveja. La oveja estaba malherida, se había roto una pata. Y él, que llevaba un saco atado a la cintura, en esta zona de la Sierra de Cazorla, pues cogió la oveja, la metió en el interior, se la echó a la espalda y empezó a bajar la montaña. La oveja se seguía quejando. Pero un momento, cuenta la leyenda, porque esto es una leyenda, cuenta la leyenda que de repente Manuel empezó a notar cómo la oveja cada vez pesaba más y más y más. Y él dijo, bueno, voy bajando, pesa, el cansancio está haciendo que yo tenga esta sensación. Hasta que en un momento determinado, ya cuando estaba a punto de anochecer, Manuel Requena Carmona notó que a su alrededor se había hecho el silencio absoluto. La oveja ya no se quejaba. ¿Quieres saber qué pasó después? Vale. Bueno, pues en ese instante Manuel Requena Carmona, vuelvo a repetir, estamos en el ámbito de la leyenda, empezó a recordar las historias de los antiguos, aquellas historias, ¿no?, que hablaban de seres que habitaban en las montañas, con los que mejor era no cruzarte, porque te podían hacer pasar un mal rato o el rato definitivo. Y se empezó a asustar. Y preso del miedo, empezó a abrir el saco. Y cuando por fin vio lo que había en su interior, se dio cuenta de que ya no había una oveja. Cuenta la leyenda que en ese instante Manuel Requena Carmona observó la cabeza de un macho cabrío con los ojos encendidos en rojo que se asomó y le dijo: "Peso Requena". Y Requena, de la expresión como alma que lleva el diablo, salió corriendo sendero abajo. Y cuentan las crónicas, porque siempre se habla de 3 días, que a los 3 días, víctima de ese miedo rotundo, murió. Y ahora yo os pregunto, ¿os imagináis que esta historia se hubiera hecho real? Con nombres y apellidos. Pues eso fue lo que fuimos a investigar a este lugar que se encuentra en la comarca de la Vera. Este es el monasterio de Yuste. Sabéis, donde Carlos V se retiró y pasó sus últimos días. Y en esta garganta, muy cerca del pueblo de Garganta la Olla, cuenta la historia, porque esta sí pasó de verdad, que en el año 1949 José Pancho Campo caminaba por la zona de las Pócicas, la alta montaña. Se le vino la tormenta encima y decidió pasar la noche en el interior de este refugio. Esta historia nosotros la habíamos leído en un libro maravilloso de Juan José Benítez, otro de nuestros referentes, ¿no? Y habíamos ido a investigar a ver qué había contado Benítez, qué había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Bueno, pues este hombre se quedó a dormir aquí, con la noche tronando, rayos, relámpagos. Imaginad una noche absolutamente gótica. El fuego encendido, no hay iluminación, un hombre acostumbrado a estar prácticamente caminando por esos senderos que estaban atiborrados de lobos.
Y esa noche, no se sabe por qué, José Pancho Campo empezó a sentir miedo. Miedo cuando del exterior se empezó a oír un lamento. Alguien se estaba quejando. Y José Pancho Campo, pensando que era alguien al que le había cogido la tormenta, abrió el portón de madera y se dio cuenta de que en el exterior te estoy dando mucho miedo, hija. Es que me estoy recreando. Tengo esta facultad de que se me suele la boca con estos temas porque me encantan. Entonces empiezo a recrear y no me doy cuenta de que hay niños. Venga, voy a intentar hacerlo un poco más suave. Bueno, pues se dio cuenta de que había lo que parecía ser una monja. Hablaba de una figura cubierta por un manto negro de esta altura aproximadamente, 1 metro, 1,5 metros más o menos. Y pensando que era una monja que venía del monasterio de Yuste o que se había extraviado camino del monasterio de Yuste, la invitó a entrar. ¿Pase usted? Estuvo durante unos minutos conversando, pero aquella mujer no hablaba. Hasta que de repente fue a azuzar a la lumbre. Tápate los oídos. Tápate los oídos. Fue a azuzar a la lumbre y cuando la sala, la estancia, aquel refugio se iluminó, José Pancho Campo vio que aquella monja tenía patas como las cabras. Y este hombre, un hombre de ley, un hombre de verdad, un hombre que jamás negó y siempre contó con los mismos puntos y las mismas comas lo que había vivido, aseguró que esa noche había visto a una monja con patas de cabra. Por eso, José Pancho Campo es el referente de que la leyenda se puede hacer verdad. Por eso, José Pancho Campo ha pasado a la historia como el pastor que vio al diablo. Aquí lo tenéis, en su tumba de Garganta la Olla. Me imagino que todavía voy preguntándose qué fue lo que le pasó a aquella maldita noche de tormenta. Seguimos investigando las tierras aledañas, ¿no? Voy a ir rápido porque si no veréis que yo me enrollo. En las tierras aledañas, ¿habéis oído hablar de las Urdes? ¿A que sí? ¿A que mola? ¿Quién ha ido? Tú sí, ya sé que tú los has ido. ¿Quién ha ido a las Urdes? ¿No habéis ido ninguno? Tenéis que ir a las Urdes. Tú también, Elena. Bueno, pues las Urdes son un territorio extraño en nuestra geografía española, no solo por la historia que tiene, sino por el propio, vamos a decir así, organigrama geográfico en el que se encuentra. Estamos hablando de unas montañas de pizarra inmensas, en cuyo interior quedó aislada hace siglos una comunidad. Se pensaba que eran godos, porque incluso se decía que hablaban una lengua extraña, que eran gente salvaje, que vestían con pieles de lobo. Imaginad la escena de quienes entraban allí y se encontraban con aquello, con sus particulares creencias, con una riqueza en cuanto a la construcción de seres que podemos denominar mitológicos, pero que para ellos eran absolutamente reales, brutal. El pelojáncano, la chancaraera, los amarachís tercieros, el macho de la nubla, la representación más directa del diablo. Nosotros fuimos a investigar en esta tierra de pizarra, donde decía Luis Buñuel en su fantástica película Tierra sin pan, que las mujeres daban la luz en la calle porque era más salubre que la propia casa. Al ser suelo de pizarra apenas había tierra, 10 centímetros, lo suficiente para plantar patatas, pero no para enterrar a sus muertos. Por eso a los muertos los enterraban en el interior de las propias casas en grandes agujeros. Es decir, estamos hablando de una tierra que está prácticamente bien entrado el siglo XX, bien entrada la segunda mitad del siglo XX, fue poco menos que el estercolero de Europa, la vergüenza de nuestro país, porque nadie iba allí a echarles una mano. Dicen que en el año 1922, cuando el rey Alfonso XIII recorre este lugar para intentar revitalizar el entorno, para intentar conseguir ayuda para sacar a esta gente de esa pobreza, dicen que en la aldea de Martí Landrán, cuando entra en una de esas casas que habéis visto, casas como esta de pizarra, que todavía hoy se pueden ver, el monarca salió llorando al observar a un niño de apenas 9-10 años, un disminuido psíquico, que vivía junto a su hermana Tullida, condenados a morir de hambre, les quedaban pocos días. A partir de ahí se empieza a organizar el asunto para que esta gente salga de esa pobreza. Y es cuando entramos, los locos periodistas, atraídos por ese bestiario del que os hablaba. Y es cuando nos encontramos con historias como, por ejemplo, la del descabezado de Rubiaco. Rubiaco es un pueblo. Y en Rubiaco vivía Julián Sentín. Y Julián Sentín, con 83 años, en una fiesta única, que se llama Serano, es la reunión de los patriarcas de las diferentes aldeas. Es una reunión ancestral. Se reúnen para comer, para beber y para contar estas historias. Y Julián Sentín, a mí, me contaba que en la década de los 40, cuando se dedicaban al extraperlo, ellos traficaban con el orujo de Madroño. Se conocían los senderos de montaña, imaginad, ¿no? Para que no
los pillaran y los metieran en la cárcel. Bueno, pues llegando de la venta de ese orujo una madrugada, de repente se da cuenta, según describe él mismo, que a la entrada de su pueblo, imaginad, sin luz, sin oscuras, empieza a notar una algazara tremenda. Y cuando se va acercando observa que a la entrada del pueblo hay un ser de 2 metros que está como tocando castañuelas y sin cabeza. Es que no me diréis que no es absurdo. Tan absurdo como para pensar que alguien se lo está inventando. Y él te lo contaba siempre con la verdad por delante y una faca aquí por si acaso no te lo creías. También encontramos una historia fantástica. Año 1907, la Sociedad Esperanza de Lourdes celebra un congreso en Plasencia. El objetivo es sacar a esta gente de esa pobreza inmunda en la que viven. Y ahí salen los encuentros con estos seres. Nosotros en el año 92 tuvimos la inmensa fortuna de conocer a una de las últimas testigos, Serafina Bejarano Rubio se llamaba, tenía 93 años. En ese congreso se habló por primera vez del duende de Ladrillar. Fijaros qué imagen más absurda. Se decía que en la población de Ladrillar, por las noches, aparecía una figura que a veces cogía la forma de pájaro y otras veces cogía la forma de un señor estilizado con chaqueta y chistera. Y cuando aparecía, al día siguiente, muchos niños o estaban enfermos o desaparecían. Cuentan además, en ese expediente que se redacta después de haber hecho este congreso, que el párroco, don Isaac, se enfrenta al duende y lo mata ahogándolo. Y esto aparece redactado como la crónica viva de un suceso que ocurrió, que para ellos era real. Tuvimos la oportunidad de conocer otro de los casos referentes del gran Juanjo Benítez, que nos dejó alucinados porque vimos que había más testigos. El del mártir de Camploncino, Nicolás Sánchez Martín, el Colás. Todas las noches un castañero iba con su caballo, se acercaba a las colas del antiguo pantano Gabriel y Garán para recoger las castañas, hasta que un día, una maldita noche, se da cuenta de que en el corazón de ese embalse hay una luz. Y él la describe como una luz que tiene forma de escoba de palma, estrecha por arriba y ancha por abajo. Y este hombre, curioso, sin saber qué es aquello, se queda mirando hasta que esa luz se abalanza sobre las patas de su caballería. El caballo se encabrita, él cae al suelo, sale corriendo a su pueblo y a partir del día siguiente enferma. Pero enferma, que cuentan las crónicas, que se le empieza a congelar literalmente la sangre en las venas. El médico de la zona, se llamaba Don Vito, acude a la llamada de los familiares porque el pobre Colás está muy enfermo y decide aplicar lo que se conoce como botones de fuego. ¿En qué consiste esto? La sangre se estaba coagulando, aquello había que hacerlo circular. Cogían una serie de pequeñas agujas huecas, las metían en el fuego y cuando estaban candentes le insuflaban aire. Finalmente Colás murió, yo no sé si de la infección que le provocó este método o porque realmente se encontró con algo extraño que le acabó pegando un susto de muerte. Esto ocurrió el 12 de mayo de 1917. Venga, la fecha, nadie cae. El 13 de mayo, la misma madrugada en la que Colás está viendo esa extraña luz que le acaba matando, 3 pastorcillos en línea recta, 400 kilómetros, están viendo la aparición de la Virgen de Fátima, posiblemente, no sé si la más o una de las más importantes del siglo XX. Se trata del mismo fenómeno. Si algo hemos descubierto en estos años de investigación, os puedo decir que un mismo fenómeno puede provocar bondades o generalmente suele provocar maldades. Juega con el ser humano y finalmente lo acaba volviendo loco matando. Vegas de Coria, año 89, un pueblo entero, la curva de Arrolobos, la curva que va al pueblo de Arrolobos. De repente, Eusebio Iglesias vuelve de noche a su pueblo porque todos estos casos ocurren de noche. Y se da cuenta de que en la curva de Arrolobos hay 3 seres altísimos. Hay una silueta negra. Les llaman pantallas. Una de ellas se acerca, el hombre se queda totalmente pasmado y le dice la pantalla, la sombra, la silueta, lo que sea, le dice: Eusebio, es que no me conoces. Y Eusebio, que no debía tener muchas ganas de conversación, sale corriendo y se va para casa. Bueno, pues en las crónicas del año 69 del diario Hoy se habla, es que es alucinante, de cómo a partir de las 7 de la tarde
las ventanas, se atracan en las casas por miedo a la manifestación de estos seres que están siendo vistos en las montañas colindantes. Incluso se dice que se les ve al lado de lo que parecen fuegos, como si se estuvieran calentando. Se organizan batidas para darles caza, porque la gente no puede más. Cuando llegas a este punto, sinceramente, a mí me extraña que alguien pueda mentir. Gente que tampoco tiene nada que ganar. Riomaro de Arriba, otro de los pueblos de Urdes. Hoy en día, ese paraíso maldito, como lo definió Iker en su libro, hoy en día es un paraíso real, un paraíso del turismo rural, de todas estas historias que os estoy contando. Es una historia de las 20 que venía a contaros, ¿os imaginad? Y merece la pena visitarlo. Esto es un serano, la reunión de los patriarcas. Os aseguro que es un ejercicio antropológico absolutamente delicioso. Escuchar a esta gente que te habla de verdad, que te cuentan las historias casi como si fueras ese último clavo al que aferrarse. Allí nadie se atreve a tacharos de locos. Vuelvo a repetir, tienen una faca de este tamaño al lado. Pero es increíble. Podría seguir contándonos el que fue para nosotros el gran caso OVNI de finales del siglo XX, que también tuvimos la oportunidad de investigarlo desde el principio, el caso Villares. Pues un señor jubilado de Jaén, 66 años, del pueblo de los Villares, todos los días sale a pasear con su perrita, 12 del mediodía, en este caso no fue de noche, se sienta debajo de una higuera, es el mes de junio, 16 de junio, y de repente, al sentarse en esa higuera, se da cuenta de que delante de él hay lo que define como un contenedor de Icona, que serían, pues eso, los contenedores de vidrio de las ciudades, pero un poquito más grande, ¿no? Y, bueno, pues el hombre curioso se acerca, empieza a mirar, ¿esto qué es? Uy, tiene un ventanuco, tiene símbolos, tal, se aleja, y cuando se aleja se da cuenta de que aquello desaparece. Bueno, ¿dónde está? Vuelve a entrar, vamos a decirlo así, en ese perímetro de visibilidad, y aquello vuelve a aparecer. Y lo que se asusta, claro, aquello no es normal. Se vuelve a retirar y desaparece. A la tercera vez que entra, se da cuenta de que ya no está sobre el cacharro. Es que hay tres señores que él decía que iban vestidos como buzos, simplemente porque tenían la ropa muy ceñida. No identifica perfectamente si se trata de hombres, de mujeres. Sí, por la forma del cuerpo parece que son dos mujeres y un hombre. La cara dice que los ojos son como rayas, la boca también. Y en ese instante en el que él empieza a sentir miedo, ¡fum!, nota como una luz y viene hacia él, ¡pum!, le golpea en el pecho y cae al suelo. En ese instante él se da cuenta de que es una piedra, la coge, se la echa al bolsillo y sale corriendo. Esa piedra es esta que tenéis aquí. Esta imagen corresponde al análisis que realizó Juan José Benítez en su momento. Porque en el instante en el que... la historia. En el instante en el que Dionisio Ávila, que así se llama el testigo, está teniendo este encuentro el 16 de junio del año 1996, Juanjo Benítez se encuentra buceando en el Mar Rojo. Él estaba a punto de publicar un libro, vamos a decirlo así, difícil, ¿no? Ricky B. Un libro que hablaba de infiltración de seres alienígenas en la Tierra, ocupando cuerpos de personas. Y a mí me dijo en una ocasión, me dijo... llegué a quedar mirándole para arriba, buscando el consejo de la nave nodriza. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo publico o no? Bueno, pues al día siguiente, a su esposa Blanca, buceando, se le pierde un anillo que a ella le gustaba mucho, le tenía mucho cariño. Si no conocéis el Mar Rojo es una barrera coralina extraordinaria. Es decir, yo entiendo que Juanjo, haciendo un poco de, bueno, pues esa hombría española, dijo, vamos a ver si encontramos el anillo. Bueno, pues ya es difícil encontrar un anillo, y más difícil es que buscando un anillo te encuentres otro. Y eso fue lo que ocurrió. Este anillo. Este anillo, como podéis ver, aquí en esta foto no se ve, mira, así aquí. Aquí. Palo, cero, palo. Os puedo decir, sería una historia muy larga de contar, porque al final se acabaron extrayendo unas coordenadas, el anillo encajaba perfectamente, como si fuera una rosca en la parte superior, la segunda piedra encajaba perfectamente. Decías, pero bueno, ¿esto qué es? Pero las coordenadas, una vez que se sacaron, se hizo un estudio, llevaban a este lugar, Brasilia al Najer. Claro, cuando yo entrevisté a Dionisio Ávila, antes de que lo conociera Fernando Juanjo, decía, van a volver a por mí. Y me decía la mujer, no, es que el pobre está asustado, no come, no sale, tal, está muy asustado. Y le decía a Dionisio, ¿pero de dónde van a volver? Y me decía, de África. Claro, yo pensaba, bueno, el hombre es un hombre de campo, es un hombre que prácticamente no sabe escribir ni leer, ¿no? Entonces yo me imagino que está diciendo África, pues como el que dice la luna, ¿no? Es decir, lo que más lejos le pilla. Qué
que al final esta historia nos llevará a Tassili, donde se encuentra este arte rupestre que descubre el Rilot en la década de los 50 del siglo pasado. Estamos hablando de que Rilot era el director del Museo del Hombre de París, es decir, estamos hablando de una de las instituciones científicas más importantes del mundo. Cuando llega a esta zona del sur de África, donde nadie había llegado, donde no se esperaba que hubiera asentamientos humanos, donde no se esperaba que hubiera más que piedra y desierto, se encuentran unos murales extraños en los que aparecen una especie de seres con escafandra, polifemos de un solo ojo, pinturas hechas hace 10.000 años. Y le llaman tanto la atención a este señor que a una de ellas, la más grande, la que se encuentra en Jabaré, Jabaré significa los gigantes, es una figura de 5 metros. La bautiza como el gran dios marciano. Qué curioso, ¿verdad? Hay escenas también, por ejemplo, como la del rapto, en la que se ve ese desierto pintado cuando era un vergel, es decir, cuando aquello no era desierto, sino que había vegetación, ves diferentes animales que ahora no existen, hipopótamos, jirafas, y te encuentras escenas en las que aparecen mujeres en avanzado estado de gestación que están siendo dirigidas por estos seres mayores, de mayor altura, estos polifemos, estos astronautas, están siendo conducidas a lo que los arqueólogos que no han ido allí dicen que pueden ser cabañas y lo que hay quien piensa que puede ser un medio de transporte. Fijaros dónde comienza todo. Un avistamiento en Jaén acaba derivando a África. Bueno, os podría contar tanto de esto que no terminaría. La gran exclusiva. No os voy a hablar de Belmez, porque ya me repito más que el ajo con este tema. Pero sí os diré que también fue uno de los grandes temas que tocamos desde los inicios. En el número 2 de Enigmas ya sacamos un reportaje bastante amplio. Y el gran logro nuestro fue, junto a Manuel Carballal y al gaditano Manolo Gómez Ruiz, fue conseguir un documento que avalaba que aquellas caras no eran falsas. La primera, la pava, la que fue picada. Esta es la foto que se encuentra justo encima, es la única que continúa de aquella época. Aquí tenéis fotografías que ya no existen, ya son caras que no existen. En el fogón de leña, veis, en toda la parte de ahí del perímetro, este era el obispo, el de arriba, y en la barba del obispo se formó esta que tenéis aquí a la izquierda. Esta a mí me parece una de las más terribles, el feto, ¿la veis? Fijaros en la parte superior y hacer un redondel, tienes una figura en posición fetal que está mirando así. Eso es terrible. Terrible sobre todo porque el suelo de Belmez se excavó y salieron restos óseos, ni una sola cabeza. Qué curioso, que justo lo que aparece ahí sean cabezas, sean caras. ¿Por qué os cuento esto? Porque siempre se ha dicho que las caras de Belmez fueron pintadas, pero hay que demostrarlo. Se dijo que aquello era una aleación de nitrato de plata, es decir, una emulsión fotográfica. Tú cogías en ese suelo de cemento, con un cincel, cincelabas el dibujo, echabas la emulsión y simplemente con la acción solar aquello se oscurecía, las zonas que habías rayado y las otras zonas se quedaban como el cemento ese, gris. Así decían que pintaban las caras, pero evidentemente, claro, hay que demostrarlo. Los análisis que se hicieron en Valencia, que también los conseguimos, los primeros, en el Instituto de Hidrología y Mineralogía, pues se decía que tenía los componentes del cemento, zinc, cadmio, tenía hierro, pero en tan baja condensación, es decir, el hierro sí puede servir para crear un rostro, pero estaba en tan baja condensación que era imposible que formara ningún tipo de rostro, ninguno, y mucho menos lo que estaba apareciendo. ¿Cuál es la prueba definitiva? Pues ni más ni menos que el precinto notarial. ¿Por qué? Porque esta casa estuvo precintada durante 2 meses y medio. De hecho, tuvieron que habilitarle a María Gómez Cámara, la dueña de la casa, una cocina en lo que anteriormente eran las cuadras del hogar. Bueno, pues cuando se levantó ese precinto, durante muchísimos años se había dicho, bueno, el notario que venía de Huelva, Antonio Palacios Luque, salió corriendo, porque donde antes había contabilizado 6 caras, de repente había 36. Pudo comprobar que el lacre y los sellos que colocó en la puerta de entrada, la puerta que se abre así, no se habían roto. Pudo comprobar que los lacres que se habían colocado en la ventana que daba a la calle no se habían tocado, estaban intactos. Por lo tanto, aquel lugar que había sido cubierto por una lámina de plástico, dividida entre 36 cuadrículas, fotografiada cada una de ellas, para ver lo que había antes, por si acaso después aparecía otra cosa, salvo que María tuviera la facultad de atravesar paredes, era imposible que nadie hubiera entrado.
Pero como os digo, todo esto se debatía entre la leyenda, la realidad, se comenta, pero nadie había dado con ninguno de los protagonistas. Nosotros vimos 25 años después con Antonio Palacios Luque en Córdoba y nos contó lo mismo que os acabo de decir. Aquello no lo tocó nadie y había máscaras. Y no solo esto, tuvimos acceso al protocolo notarial, donde se va siguiendo paso a paso, es decir, es la primera vez que se encierra un fenómeno paranormal. Y ahí se va diciendo paso a paso lo que se va haciendo y lo que ocurre una vez que se levanta ese protocolo y lo que se encuentra. Es decir, para mí, que soy de Jaén y que he investigado esto, os digo que las caras de Aramis son auténticas, auténticas y auténticas. Aquí tenéis el pelao, fue arrancado de ese suelo de cemento. Este fue el que se llevó a Valencia para analizar. Se echó una nueva lechada de cemento en esta parte de aquí. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que en esa lechada apareció la misma cara. Y cuando la trajeron de Valencia desapareció. Así estaba en la década de los 90 el fogón de María Gómez Cámara, para ponerse a cocinar ahí, ¿verdad? La madre y el hijo, bueno, es que donde miraras, si entrabas ahí, daba miedo pisar el suelo, porque verdaderamente estabas pisando rostros, era como si estuvieras pisando negativos fotográficos. Y esta fue, como os digo, una de las grandes exclusivas que sacamos en la revista, porque claro, conseguir ese protocolo notarial, no os voy a decir cómo lo hicimos. Seguramente el teniente alcalde de Bermez todavía se acuerda de nosotros. También sacamos, en fin, llegó el cambio de diseño, lo hicimos con un CD de psicofonía. Sabéis que más allá Fernando Jiménez de Oso, cuando la dirigía, sacó una cinta, un cassette, ¿no?, con psicofonías, pues nosotros quisimos dar ese paso más allá y bueno, pues sacamos el CD con psicofonías narrado por la maravillosísima voz de Fernando. Hicimos esto, que fue una aventura arriesgada, pero con final feliz. El periódico, primer periódico, ¿no?, de temas de misterio. Aquí, bueno, pues teníamos columnas de opinión de gente tan desconocida como Bruno Cardeñosa, Manuel Carballal, Iker Jiménez, en fin, toda la gente joven, ¿no?, que en el boletín anterior, en el año 95, habíamos tenido de repente ese salto ya al papel, ese salto a la prensa comercial, ¿no? Bueno, pues también se habían apuntado a este maravilloso carro. Y esta es la portada que jamás quisimos sacar. Ay. Bueno, pues eso. Fue una portada que nos costó mucho hacer. Es que claro, hablar de Fernando me cuesta mucho. Pero Fernando fue grande para vivir y grande para morir. Los 2 últimos meses de vida, él sabía perfectamente lo que tenía. Fernando era psiquiatra, era el señor de la tele, pero también era médico forense. Sabía perfectamente lo que era un cáncer de pulmón, a la perfección. Y esos 2 meses yo los recuerdo como un tiempo en el que intentó tranquilizarnos como si no pasara nada. De hecho, os puedo decir que casi hasta el final fue como que nos encontramos su marcha, ¿no? Y os recuerdo la última conversación. No te preocupes, ¿ves esa habitación de ahí? Sí, pues salgo de este y me voy a la siguiente. No hay ningún problema. Y se me quedó mirando y me dice: capullo, vas a ser director. Digo, no me jodas, hombre. Nos costó mucho. Siempre está presente, siempre está con nosotros en los peores momentos, siempre nos echa el cable. Nos hemos convertido casi en un medio de comunicación maldito. Todo aquel que se mete con nosotros le acaba pasando algo, así que tratarnos bien. Esto fue mi amigo Antonio Luis Moyano, hizo esta viñeta de esos seres que tanto quiso Fernando, ¿no?, despidiéndose de él. Bueno, os pongo diferentes imágenes porque aquí empezamos ya la etapa viajera. ¿Cuánto me queda? 15 minutos, vale. Los voy a aprovechar hoy. Bueno, quiero pegar este salto con imágenes de Fernando que seguramente no habéis visto, para entrar ya en la etapa viajera, ¿no?, en la segunda etapa de la revista Enigmas. Porque él fue el primero. Año 81, el otro Perú, cuando casi nadie, salvo Juanjo Rebeca, que entonces era muy joven, salvo casi nadie iba a Perú, ¿no? Ahí lo tenéis, esa Sagomán, Yabanaco, la Puerta del Sol. Él estaba allí, él nos enseñó cuál era el camino. Fernando jamás buscó crear opinión. Él siempre mostraba diferentes vertientes. Esto es lo que hay y esto es lo que hay. Vosotros quedaros con lo que consideréis oportuno. Y eso es una enseñanza muy válida, ¿no?, para esto del periodismo hoy en día, está estando como está. Y este es el gran olvidado. Enigmas se funda
con el gran amigo de Fernando Jiménez del Oso, que era Joaquín Gómez Buró, catedrático de literatura por la Universidad de Sevilla, un tío extraordinario. Joaquín murió 6 meses después de fundar la revista, y eso a Fernando fue un choque tremendo para él, ¿no? Y es ahí, me imagino, que se apoyó un poco más en aquellos 2 locos de 22 años que teníamos entonces, Iker y yo, y es cuando empezamos a crear un poco más la idea conjunta, ¿no?, de lo que acabó siendo la revista. Pero siempre que se habla de Fernando, a este señor no se le recuerda, y yo sí quiero recordarlo, porque fue clave no solo en la construcción de los diferentes medios de comunicación que trabajó Fernando, sino en la propia vida de Fernando Jiménez del Oso. Era un señor que decía, muy rudo, era muy rudo, tío, una voz así, y decían, más vale que le caigáis bien, porque este señor, cuando le caigas mal, le ponen la cruz. Nosotros le caímos muy bien. La que no le cayó bien fue la redactora jefe de Enigmas, que duró 6 meses. Y no os voy a decir quién es porque todo el mundo la conoce. Él ya estuvo mucho antes de que estuviéramos todos. La gran pirámide de Keops, uno de sus temas favoritos. Él se plantaba delante y decía, estoy aquí delante, pero esto es imposible que esté aquí. El candelabro de Paracas. Es que él estuvo con su gran amigo y descubridor, Chicho Ibáñez Serrador. Ellos vivían en la calle Doctor Fremi, uno en la 5ª planta, otro en la 3ª, en Madrid, y Fernando le encantaba historias para no dormir. Bueno, pues un día decidió enviarle una carta haciendo una crítica del capítulo en el que consideraba que la parte histórica que habían utilizado pues no era lo más correcto, pero le mandó una carta viviendo 2 plantas más abajo. Bueno, pues cuando Chicho recibió la carta, no la leyó, directamente bajó a la 3ª planta y le dijo, te quiero conocer, porque él había hecho el sobre, y el sobre era un dibujo alucinante, era un cementerio gótico maravilloso. Aquello llamó tanto la atención de este señor que bueno, fue realmente Fernando decía que era su hermano mayor, él decía, pero si tú eres más viejo que yo, pero bueno, ahí estaba. Esta foto le tengo mucho cariño porque es la última foto de Fernando. Desierto de Jordania, un poquito tiempo antes de morir en el Wadi Ran. Hace poquito, en septiembre, hemos estado allí, y bueno, me ha servido también para recordar un poco, aunque no se me olvida nunca, pero bueno, la figura de este tío que nos marcó tanto profesionalmente, pero sobre todo personalmente. Amigo, ya os hablaré, Juanjo, de otra de las grandes exclusivas. Yo siempre digo lo mismo, si en esa cabecera, en vez de poner enigmas, a la que le tengo un cariño extraordinario, es decir, a mí me han descubierto gente en la playa pegándole besos a la revista y dicen, este loco que hace, para que os hagáis una idea de cómo siento mi publicación, ¿no? Pues si en vez de poner enigmas pusiera National Geographic, os digo que esto hubiera sido, vamos, un pelotazo internacional. Dinosaurios, hombres cazando dinosaurios en la selva de Amazonas, gracias a este señor que decidió embarcarse en una aventura que yo creo que solo él se puede embarcar por lo que había oído, por lo que le habían enviado. Se dejó su pasta, su esfuerzo y llegamos. Piedras de Ica, ya os habló ayer Juanjo de ello, tiene mucha vinculación con el dinosaurio, porque ya sabéis que en estas piedras de Ica hay representadas escenas de hombres cazando dinosaurios. Se decía, como decían, que era más falso que un euro de corcho, ¿no? Claro, venga, no te digo yo lo que hace con estas piedras, a quien dice eso. Una a una. Y aquí en Llamón encontramos lo que nosotros consideramos en el nororiente de Perú, la montaña, una zona que después del conflicto de Paquisha en el año 1981 fue minada, con lo cual tienes que tener mucho cuidado donde pisas. Y en esta zona encontramos estas pinturas rupestres fascinantes. Estuvimos allí hace 3 meses, precisamente para la nueva serie que estamos haciendo para Discovery, y estuvimos rodando allí. Siguen, no igual, pero casi. Estas figuras, por ejemplo, ya no existen. Esa especie de canguro que sale de la piedra, le llamamos pocholo, que lleva mochila. Esto es de este verano, durante la acampada. Imaginad lo que es acampar. Acampar debajo de este arte rupestre milenario en mitad de la selva peruana, con un chamán que te está haciendo una invocación a los espíritus. De verdad, os digo que es que se ponen los pelos de punta, ¿verdad? Chicha, digo que Pachamama, Pachamama, decía. Él decía que estaba haciendo un pavo a la Pachamama, pero yo recuerdo que crucé la mirada con Juanjo y me dijo, no, perdón, este cabrón me está haciendo una invocación y está invocando a los espíritus. Y claro, aquello empezó a hacer cosas raras y a mí me cambió la cara porque me pasó una cosa que no os voy a contar, pero en fin, era gordo. Pero digamos, y seguía. Ahí seguía el dinosaurio, la escena de caza, algo que rompe totalmente con la historiografía oficial, salvo que admitamos
que hace 10, 12, 14.000 años pudo haber la involución de estos grandes dinosaurios que llegaron a esta zona que es conocida como el Valle de los Dinosaurios y que no solo llegaron a convivir con los primeros asentamientos humanos, sino que incluso les sirvieron de comida. Ahí nos tenéis a los tres en el lugar con el arqueólogo Quirino Olivera, que la primera vez que vino aquí se quedó con cara de podcast, fue como chiquito, joder, ¿eso qué es? Puede ser una cosa muy rara. Claro, os decía al principio que venía a hablaros de cosas que, escuchando lo que Juanjo contó ayer, que me ha contado porque yo he llegado hoy, y lo que ha contado Mariano, digo, bueno, pues es que a ver de qué hablar yo, si habla de Atlántida, habla de los seguidores de Horus, tal, ¿de qué hablo yo? Bueno, pues voy a repetirlo. Saqqara, recinto funerario más antiguo en piedra, Rey Zoser. ¿Qué hay aquí? Pues una cosa alucinante. Una cosa alucinante. Y cuando os digo alucinante es que está al mismísimo nivel del impacto que te provoca la primera vez, la segunda y la cuarta que ves la pirámide de Keops. Es una pasada. Se supone, tenéis que iros al siglo XIX, aparece en el año 1880 un arqueólogo de los que molaban, de los de verdad, de los que eran capaces no solo de coger la piqueta y excavar el sitio arqueológico, sino de atender a los mitos. ¿Por qué? Porque creían que detrás del mito siempre había un sustrato real. Era, siempre lo he dicho y siempre lo diré, la forma que tenía el hombre del pasado para contar la historia y que todo el mundo la entendiese. Muy adornada, pero en el fondo había algo. Y en el tiempo primigenio, es decir, cuando tú te vas, Menes supuestamente es el primer faraón. Pues de Menes hacia atrás, teóricamente no hay nada, en la época predinástica. Si tú te vas al templo de Seti I en Abidos, hay una sala que es conocida como la sala de los ancestros. Cuando tú entras, a la derecha tienes un paredón donde está representado Seti I con su hijo Ramsés II. Tienen un papiro en la mano y justo delante de ellos hay 76 cartuchos, ¿sabéis lo que son los cartuchos? Donde meten el monito, el pajarito, tal, es decir, los jeroglíficos con los que ponían los nombres de los faraones. Ahí están los 76 principales gobernantes del Antiguo Egipto. Amigo, pero ¿qué hay enfrente? Justo en la pared que tienes enfrente tienes la escena replicada con Seti I, con Ramsés II y con más de 76 cartuchos. Lo que ocurre es que estos cartuchos están representando a aquellos gobernantes de la época predinástica, a los semidioses, a aquellos que supuestamente llegan al país del Nilo en el 11.000 a.C. y gobiernan durante 6.000 años, los conocidos como Sensu-Hor, la compañía de Horus, los seguidores de Horus. Se decía de ellos que eran gente de aspecto leónito, mucho pelo, mucha barba, que eran de un tamaño bastante gigantesco. Pensemos que si entonces la gente medía 1,40 m, pues un tío de 2,10 m era un gigante. Y además se decía, bueno, pues que tenían esa habilidad, ¿no?, de poder comunicar entre el hombre y los dioses. ¿Por qué nos interesa esto? Porque justo al lado del templo de Seti I tienes un templo que pasa totalmente desapercibido, que está como 14 metros por debajo del nivel del de Seti, que se llama Osirión. Sabéis que el mito nos dice que Set, hermano de Osiris, se pelea. Set trocea en 14 partes el cuerpo de su hermano Osiris. La cabeza es llevada precisamente al Osirión. Cuando tú ves el Osirión, estás en un templo en el que si te ponen una venda y te sueltan en medio, piensas que estás en mitad del altiplano boliviano, que estás en Tiahuanaco. No tiene nada que ver con el resto de Egipto, no hay jeroglíficos, no hay nada. O sea, es una cosa extraña allí, colocada. Y está a 14 metros por debajo. Fijaros qué fácil. Dice, no, esto es de la época de los, vamos a decir, de la 10ª dinastía, por poner una cifra. Claro, llega un geólogo llamado Robert Schoch en el año 1991 y se dedica a estudiar los estratos. Y dice, vamos a ver, el templo de Seti I está colocado sobre una acumulación de sedimentos. Aquí está Osirión, aquí está Seti I. La diferencia, porque se puede medir la edad del tiempo de este templo y de este, es abismal. Este templo se construyó como muy pronto en el 10.500 a.C. ¿Quién lo levantó? Volvemos al tiempo de los mitos. Pero, cuando vamos a la meseta de Gizeh, tenemos Keops, Kefren, Vicerinos y la Esfinge. La Esfinge. Delante de la Esfinge tienes el único templo que es similar al Osirión. Y nos quedamos mirando la Esfinge. Claro, vosotros sabéis que el canon de proporciones egipcio era tremendo. Es decir, las estatuas podían ser gigantescas, pero la cabeza estaba acorde al tamaño de los brazos, del tronco, de las piernas. Perfectas.
Sin embargo, el único bicho que en Egipto está desproporcionado es la esfinge, porque tenemos un cuerpo de león muy grande con una cabecita muy pequeña. ¿Qué nos dice la historia? Que ese león fue construido por Kefren en el 2100 a.C. Llega Robert Schoch y dice: vamos a estudiar los estratos del foso de la esfinge, porque la esfinge era un montículo que fue modelado y se empezó trabajando por la parte baja, era más fácil para los obreros. Y él, cuando ve la erosión que ha provocado el agua sobre esos estratos, determina que como muy pronto tenemos que remontarnos a 10.511.000 a.C. Por lo tanto, si tenemos un cuerpo de león, una cola de león, una pata de león, pues lo normal es que tenga cabeza de león, ¿no? Claro, la sensación que da es que esos seres de aspecto leónido gigantesco hicieron la esfinge. Ahí quedó representada. Llegó Kefren, como tantas cosas han ocurrido en Egipto, y dijo: uy, qué bonito, pues venga, mi cabeza. Claro. ¿Pero dónde fueron enterrados estos sensujor, estos semidioses? Lo que voy a decir ahora mismo para los historiadores es una herejía absoluta. En este lugar, ¿veis la galería? Esto es el Serapeum, está al lado del recinto de Zoser, la pirámide escalonada de Saqqara. Pasa totalmente desapercibido, está a mitad del desierto, ahí tirado, y si no te sales de la ruta turística oficial, ni lo encuentras. Y lo que hay ahí es alucinante, lo que hay ahí es imposible. Desciendes desde la parte alta del desierto, te metes unos 10 metros más o menos y empiezas a caminar por galerías. Y lo primero que te encuentras es esto, en mitad de una galería. ¿Sabéis cuánto pesa este bicharraco? 80 toneladas. 80 toneladas. Es decir, para pasar por aquí, si yo quiero pasar por aquí, o quiero pasar por aquí, tengo que hacerlo así, como lo desplazaban. Pero no solo eso, es que no encontramos no solo encontramos que no fue ubicado en la capilla final. También encuentras la tapa, otras 20 toneladas más. 100 toneladas. ¡Qué barbaridad! Ni un solo jeroglífico. Lo interesante es que hay 24 que fueron colocados en capillas que están exactamente, vamos, me la juego, de la misma altura que de donde estoy yo hasta el suelo. Ya no solo es la dificultad de llevarte ese tanque de granito tan pesado, de desplazarlo por una galería, sino que luego tienes que bajarlo. ¿Cómo lo bajaba? Sinceramente, ni puñetera idea. Sí os puedo decir que el descubridor del Serapeum, porque hasta el siglo XIX prácticamente era un lugar legendario, fue un señor llamado Auguste Mariette. Mariette, leyendo a historiadores del pasado como Herodoto, pues llegó a la conclusión de que ese lugar existía y fue a buscarlo y lo encontró. Y se lo encontró prácticamente como lo veis ahora, sin esos andamiajes, sin esos hierros, pero prácticamente como lo veis ahora. Los 24 sarcófagos tenían las tapas desplazadas. A alguien se le había adelantado. Habían robado lo que hubiera en el interior. Pero se dio cuenta de que uno estaba cerrado. Y dijo: hombre, a ver qué hay aquí dentro. La arqueología en aquel entonces hay que perdonarlo, en fin, hay que perdonar la forma de actuar que tenía en ocasiones, porque Mariette decidió en ese instante coger dinamita, ¡pumba!, y meter un zambombazo a ese sarcófago sellado. Y cuentan las crónicas que en el momento de la deflagración, la polvareda que se montó fue tan tremenda que todas las 4 galerías que hay en el Serapeum se llenaron de polvo. Y de repente, como si fuera un aspirador gigante, el interior del sarcófago empezó precisamente a eso, a aspirar todo el polvo. ¿Qué significa esto? Que estaba herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado. Imaginad cuando por fin se levanta el polvo, se queda claridad en la galería. Yo me imagino a esos arqueólogos diciendo: madre mía, nerviosos que hay aquí dentro. Se asomaron al interior del sarcófago que habían dinamitado y ¿sabéis lo que había? Nada. Estaba vacío. Es uno de los grandes enigmas de Egipto, de los más desconocidos porque casi nadie lo visita, pero solo con ver aquello es que te sobrecoge. Si tú entras en un sarcófago, ¿os acordáis eso del algodón no engaña? Bueno, pues con pasar un paño por una de las superficies del interior te reflejas como en un espejo. ¿Qué material, qué herramienta, qué conocimiento manejaba la gente que hizo
esos tanques de granito. ¿Para qué lo hicieron? Y lo más importante, ¿en qué tiempo lo hicieron? Porque tampoco se sabe. Bueno, podría seguir hablando de Pascua, pero ya lo con ayer. Solo un detallito, y con esto ya termino, no te preocupes, que ya termino. ¿Les contaste ayer cómo se hizo el primer Moai? No, vale. El primer Moai, o sea, es decir, pensemos en el pasado como una conciencia colectiva. Se nos ha vendido que el hombre del pasado vivía en su comunidad aislada, no salía a navegar, prácticamente no se relacionaba con otras grandes culturas de aquel tiempo. Evidentemente, las europeas y las africanas ni sabían que existían las americanas. Tururú. Bueno, pues cuentan los mitos que en el tiempo primigenio hay un continente que se llama Gifa, que está ubicado justo en esa franja del Pacífico. De repente hay una serie de cataclismos, ese continente se hunde. ¿A qué os suena la historia? Bueno, pues no es Atlántida, es Giva. Se hunde y solo 200 personas con su rey Jotumatúa consiguen montar en una balsa de Totora y navegar buscando tierra. Se les ha hundido su casa, hay que buscar tierra. Bueno, pues antes de llegar a Isla de Pascua, que cuenta la tradición, cuenta la leyenda, no intento saber si fue real, cuentan que Isla de Pascua era la cumbre de una de las montañas de las cordilleras de ese continente hundido. Pues dicen que de repente el sabio real, Jaumaca, empieza a ver durante la noche la aparición de su padre que ha muerto durante la travesía. Se le aparece el cuerpo, al hombre le asusta, no quiere verlo, y entonces habla con el brujo real y le dice: oye, ¿qué hago? Pues mira, lo que tienes que hacer es construir un busto a imagen y semejanza de tu padre y lo colocas cuando lleguemos a tierra delante de tu casa y te dejará de molestar, como una especie de fetiche. Bueno, pues por fin llegan. No está aquí. Bueno, llegan a la playa de Anaquena, consiguen desembarcar, en fin, empiezan a construir sus casitas, y en un momento determinado el hombre hace lo que le ha dicho el brujo, construye ese busto y lo pone delante de la puerta de su casa. Dicen que los Rapa Nui antiguos eran muy supersticiosos. Al saber lo que había hecho este señor y por qué lo había hecho, pues empezaron a levantar también sus pequeñas figuritas. Es decir, esto es una conclusión que, estando en Isla de Pascua, o una reflexión que me hizo Juanjo que me pareció maravillosa. Es decir, si esta gente construía un pequeño busto para defenderse del espíritu del padre que se aparecía, cuando tú construyes un Moai de 25 metros, ¿de qué cojones te quieres defender? Pensémoslo. Si es equitativo, ¿de qué demonios se quiere defender esa gente? Pascua es un sitio rarísimo. Nosotros tuvimos, ¿le contaste lo de las cucarachas? Eso sí, ¿no? Eso fue alucinante. Vimos con un Rapa Nui 2 metros, tipo Rambo, el tío ahí embutido, tal, con su cuchillo, y llegamos, de repente pisamos el suelo, 11:30 de la noche. Joder, ¿qué es esto? Y coge y haces con la linterna, Juanjo. Bueno, era un manto de cucarachas, de gorgojos, de arañas, todo tipo de bichos. Nos veías a nosotros y nos vamos hacia el Aju Tongariki, que son esos 15 moais que están colocados uno al lado del otro. Es el más carismático que hay en Pascua. Bueno, pues al llegar a la plataforma, 2 metros antes tienes un rectángulo que, digamos, protege esa plataforma. De verdad era como si hubiera un muro de cristal. Los bichos no entraban ahí. No entraban. Tú veías el manto fuera y a partir de ahí, como si hubiera algo sutil, no entraban. Y eso lo hemos visto nosotros, por lo cual. Decían que en ese instante salían a pasear los demonios Caba. Son unos seres huesudos, muy desagradables, y que te atacan durante la noche. Dicen además que se te cuelgan a la espalda y ya no se sueltan en toda la vida. Te van a hacer pasar unas noches que ni te cuento. Bueno, pues dicen que para evitarlo, cuando llegues al lugar donde duermas, en vez de entrar de frente por la puerta, tienes que entrar de espaldas. Ni que decir tiene que nosotros entramos de espaldas por si acaso. Bueno, os hablaré de la Atlántida, de lo que es desde la Atlántida, de ese mito extraordinario que, desde nuestro punto de vista, fue real, ocurrió algo hace 7.000 años. Así nos lo transmitió el arqueólogo de la Universidad de Huelva, Claudio Lozano, con el que hicimos una investigación. Nos sumergimos 14-15 metros y encontramos estructuras antrópicas aproximadamente a 8 millas náuticas de las costas de Huelva. Platón decía que estaban más allá de las columnas de Hércules. Más allá de la columna de Hércules no tiene por qué ser el Atlántico. La teoría tectónica de placas invalida que hubiera un gran continente en ese lugar. Pero más allá de la columna de Hércules es el Golfo de Cádiz. Y ahí sí pudo haber algo. Es que podía estarme horas. El sonar detectó una serie de estructuras extrañas bajo las aguas. Encontramos estas construcciones pétreas. Allí hubo algo.
seguramente perteneciente a una cultura, como dice mi querido Claudio Lozano, a una cultura desconocida, de la que todavía hay mucho por decir, ¿no? Hay muchas aristas similares, ¿no?, a lo que ocurre con la Atlántida. Pensad que hicimos una prospección de aproximadamente 10 metros, creo que fueron, descendimos hasta los estratos de hace 5 o 6 mil años, y al sacarlos con el catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, el señor Morales, nos determinó que efectivamente a esa profundidad había restos de tsunamita. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, pues que hace 7.000 años, en esa costa que estaba a 20 kilómetros de la actual, se produjo un tsunami que entró 50 kilómetros tierra adentro. Las grandes poblaciones se encontraban donde estaba la comida, es decir, en la costa. ¿Os imagináis lo que puede arrasar una ola gigantesca a lo largo de 50 kilómetros? Pues efectivamente, la Atlántida desaparece en un día y en una noche. Lo arrasa. Encontramos en muros que están muy cerca de la costa de Huelva, encontramos en las partes altas, 20-25 metros, el zambombazo que había pegado la ola, que había dejado clavado literalmente conchas, bichitos de mar. Es decir, estamos hablando de algo que ocurrió en ese pasado, que efectivamente posteriormente se pudo adornar, se pudo revestir y darle la forma a la que Platón llamó la Atlántida. Detrás del mito siempre hay algo real.